Grupo Expansión. Desde que la pandemia empezó, hemos oído hablar hasta el cansancio de cómo es que la adopción tecnológica nos ha permitido seguir avanzando. Pero más allá de eso, ¿cómo es que hoy, sin importar el giro de nuestro negocio, la inteligencia artificial ha sido un elemento fundamental para el presente y el futuro? Hoy, la inteligencia artificial está más allá de la ciencia ficción. Es crucial para los negocios de todos los tamaños. En este episodio, les vamos a contar cómo funciona, a qué negocios les es útil y por qué nos ayuda a tomar mejores decisiones. Cuéntame de economía. La actualidad de la vida económica de México y el mundo sin tanto rollo. Cuéntame de economía. Hola estimados podescuchas, ¿cómo están? Espero que la estén pasando muy bien. Les saluda Alex Bazán, editor de Economía de Expansión MX. Y hoy tenemos un episodio bastante buenísimo. Así que vayan por una libreta, pongan la grabadora, porque esto tiene que ver con la tecnología, tiene que ver con el futuro. Así que váyanse preparando, váyanse acomodando, porque va a estar buenísimo. Y para este episodio me acompaña mi compañero Pepe Ávila. ¿Cómo estás, Pepe? Hola Alex, podescuchas, ¿cómo les va? Espero que se encuentren muy bien. Por acá ya estamos más que listos para un episodio más de su podcast con sentido. Así es, Pepe. Bueno, y antes de empezar, nada más queremos recordar a nuestros podescuchas que pues se suscriban, ¿no?, a la plataforma en la que ustedes nos estén escuchando, se suscriban y tengamos una comunicación más directa con toda la banda aquí de Cuéntame de Economía. Y bueno, como les decimos, este episodio está muy bueno, tiene que ver con la tecnología, con el futuro, y para ello tenemos a una invitada de lujo y es Vivian Lan, quien es directora de Singularity México. Hola Vivian, ¿cómo estás? Hola Alex, hola Pepe, qué gusto poder estar aquí. Yo muy bien, ¿ustedes? Nosotros también puestísimos, listos para aprender, y ahora sí, empecemos. Muchos hablan de la inteligencia artificial, de la tecnología, de toda esta cosa que tiene que ver con el futuro, pero luego ya nos hacemos bolas. Así que Vivian, tú como experta, ¿cómo nos puedes decir qué es, cómo funciona la inteligencia artificial? Pues para qué sirve, ¿no? Y sobre todo, ¿para qué le sirve a mí o para qué le sirve a las empresas? Claro que sí. Bueno, definitivamente la inteligencia artificial es ahorita una de las tecnologías que están más de moda o que están más en boga. Y lo que sucede es que creo que es una de las tecnologías que puede tener el mayor alcance. ¿En qué consiste la inteligencia artificial? Prácticamente, y poniéndolo lo más sencillo posible, es a través de ciertos algoritmos o de cierta programación dentro de la computadora. Lo que hacemos es que la computadora pueda ir aprendiendo por sí misma, analizar miles y millones de datos en un tiempo sumamente corto y entonces poder encontrar ciertos puntos claves dentro de la información. ¿A qué me refiero con todo esto? Imagínate una persona, conforme va teniendo interacciones con otros, puede ir aprendiendo. Una computadora, en vez de tener 5, 10 o 15 interacciones en un día, puede tener 1,000,000 de interacciones y por ende puede aprender 1,000,000 de veces más rápido que un ser humano. Tener más información nos permite tomar mejores decisiones. Antes de continuar, podescuchas, les recuerdo que al final de este episodio vamos a tener descuentos para todos aquellos que quieran aprender a mejorar sus procesos a través de la tecnología y la inteligencia artificial. Para todos aquellos que quieran aprender, pues, a conectar e innovar con soluciones disruptivas usando la tecnología de crecimiento acelerado como inteligencia artificial, robótica y biotecnología. Dicho esto, ahora sí. Vivian, todo esto que nos explicaste suena muy pro y suena bastante bien. Pero a mí, ¿de qué me sirve analizar los datos si tengo una pequeña o mediana empresa y no una de las grandes empresas? Bueno, justamente una de las ventajas competitivas que tienen las grandes empresas es que analizan los datos. Normalmente las pymes o muchas veces los emprendedores piensan que la inteligencia artificial tiene que ser algo muy caro y entonces se le resta importancia. Sin embargo, si se aplica correctamente, pueden, el usar estos datos, el analizar los datos y el implementar inteligencia artificial puede ayudarles a generar ese crecimiento que los haga competir con las grandes empresas. Entonces, sobre todo si eres chiquito, usar mejor los datos que tienes es lo que te puede ayudar a dar ese brinco y tener el crecimiento que estás esperando. Muy bien, Vivian. Y ahora, se dice que se pueden hacer predicciones de negocios. Sabemos que la mayoría de los negocios lo que quiere es vender más.
¿Nos puedes dar un ejemplo de cómo es que la inteligencia artificial me ayuda a mí, dueño de una pyme, a tomar mejores decisiones para mi negocio? Bueno, aquí hay varios puntos. O sea, creo que si hablamos de necesito vender más, creo que no hay un mejor ejemplo de cómo te ayuda a vender más la inteligencia artificial que, por ejemplo, Amazon. Si nosotros analizamos el modelo de Amazon o de Netflix y demás, gracias a los algoritmos de inteligencia artificial, la plataforma empieza a entender mejor cuáles son las preferencias del usuario. El entender las preferencias del usuario te permite hacer recomendaciones y en un caso como el de Amazon, eso les ha llevado a que la gente compre muchísimo más. Entras a la plataforma por algo que necesitas, te hace ciertas recomendaciones y la gente acaba comprando muchísimos más productos. Ahora, ¿qué también te ayuda el hacer este análisis de datos? Por ejemplo, un tema de mayor satisfacción de los clientes o experiencia de usuario. Otra vez, al usar estos algoritmos que van entendiendo solos o van aprendiendo solos, permite que vayan conociendo a los usuarios y que les vayan dando una mejor experiencia cada vez. La experiencia de usuario es una de las ventajas competitivas más importantes que pueden haber. Por otro lado, nos ayuda también la inteligencia artificial, como mencionaba, a tomar mejores decisiones. ¿Por qué? Cuando yo puedo tener más información implica poder tomar decisiones mucho más acertadas. El poder analizar los datos nos permite tomar esas decisiones en menor tiempo. ¿Qué quiere decir? Que si algo no está saliendo bien, puedo ahorrar tiempo para corregirlo y entonces poder crecer o corregir el rumbo para tener mejores resultados. Esto se está poniendo más que bueno, podescuchas, pero ha llegado el momento de hacer un paréntesis. Paréntesis. Series, documentales, libros, películas, música, videos, exposiciones, foros y mucho más, pero siempre de economía. Soy Luz Helena Marcos, reportera del sector financiero en Expansión, y esta semana la recomendación es un libro de 3 volúmenes llamado Lecturas en lo que indican los indicadores. Se trata de una obra coordinada por el subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, y que fue actualizada y relanzada el pasado 26 de octubre. Cuenta con la colaboración de reconocidos economistas en el país, de Banxico, el INEGI y el Museo Interactivo de Economía MIDE. Los volúmenes 1 y 2 están disponibles para descarga gratuita en la página del MIDE, que es www.midedigital.museum. En formato físico lo encuentran en el Museo Banxico y el MIDE. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo están sintiendo la conversación? Bastante interesante, ¿no? ¿Cómo están viendo todos estos procesos y cómo la tecnología puede ayudar a los negocios? Y bueno, les recuerdo que estamos platicando con Vivian Land, quien es directora de Singularity México. Vivian, yo quiero hacerte una pregunta que es como, pues ya uno platica que sí está padre y que ayuda mucho, pero hay un lado oscuro que se habla mucho con esto de la inteligencia artificial y sobre todo en el punto de vista del empleo, de que hay gente que pierde su empleo por esta tecnología, por estos avances y así unos escenarios apocalípticos, ¿no? Algunos muy catastróficos y algunos pues quizá un poco más optimistas. Pero tú como experta, ¿qué tan cierto es este escenario y cómo ha impactado, para bien o para mal, la inteligencia artificial al mercado laboral en México y en el mundo? Bueno, cuando vemos cualquier tecnología emergente, cualquier tecnología que empieza a ganar tracción, siempre existe el mismo miedo, el qué va a pasar, porque va a quitar los empleos. Y si analizamos históricamente, cada vez que hay una nueva tecnología, sí, sin duda quita ciertos empleos, pero genera muchos más empleos de los que quita. El problema al que nos encontramos es que lo que hace es que cambia las necesidades o las habilidades de empleabilidad en la fuerza laboral. Quiere decir que lo que antes se valoraba muchas veces deja de valorarse y se empiezan a valorar habilidades distintas. Esto trae un reto gigantesco, sobre todo para la educación. Pero si nosotros analizamos, un ejemplo de esto es cuando surge el coche, ¿no? Cuando empieza el coche, definitivamente hubo mucha gente que se quedó sin trabajo. Todos los herreros que hacían las cerraduras para los caballos, los veterinarios que veían por los caballos y demás, ya no fueron necesarios dentro de esta industria de la movilidad. Sin embargo, la industria automotriz ha generado millones y millones de empleos más de los que quitó en su momento. De la misma manera,
han habido diferentes tecnologías que generan este efecto y la inteligencia artificial no va a ser la diferencia. Mientras la inteligencia artificial nos ayuda a analizar mejor los datos, a final de cuentas son las personas las que toman las decisiones ante ese análisis. Entonces, se van a necesitar nuevas habilidades de mucho más pensamiento crítico, de mucha más creatividad, de mucha más colaboración, que creo que van a abrir nuevas puertas que antes ni siquiera se veían. Oye, Vivian, y aquí un segundo punto también. Se dice que la inteligencia artificial no es objetiva y digo, a fin de cuentas, es creada y programada por los humanos y que pues replican los sesgos de la gente o de las personas que están detrás de ella. ¿Qué nos puedes decir sobre este punto? Creo que cuando hablamos de tecnología es fundamental quitarle una connotación moral a cualquier tecnología de la que estemos hablando. La tecnología no es ni buena ni mala, es una herramienta con la que contamos para transformar el mundo, para transformar nuestro presente y construir el futuro al que nos enfrentamos, ¿no? Entonces, tenemos que estar conscientes que el cómo utilizamos las tecnologías depende al 100% del ser humano y por eso es fundamental generar conciencia alrededor de la tecnología y sobre todo el cómo vamos a utilizarla. Hay ahorita definitivamente mucha discusión ética en relación a la inteligencia artificial y gran parte de esto se basa justamente en los sesgos ocultos que ésta puede tener. Por ejemplo, en un inicio, todos los programadores o la gran mayoría de los programadores eran hombres y esto empezó a tener ciertos sesgos ocultos de género en la tecnología. Entonces, la importancia de tener a más mujeres en la industria se vuelve fundamental y no solamente mujeres, cualquier tipo de diversidad en la tecnología es fundamental para que esta inteligencia artificial pueda justamente aprender de diferentes perspectivas. Acordémonos que la inteligencia artificial aprende solita entre más información va recibiendo. Lo importante es que obtenga información diversa para que pueda generar esta visión mucho más integral. ¿Tienes algún otro ejemplo? Esto que mencionas de la cuestión de género se me hace bastante interesante. ¿Tienes algún otro ejemplo similar o de otras características que haya beneficiado, que haya impactado positivamente la inteligencia artificial, Vivian? Una cosa importante es hoy en día estamos en contacto con mucha más inteligencia artificial de la que a veces consideramos. Todos los que tienen un smartphone, ya sea Android o iPhone, están constantemente en contacto, ya sea con el asistente de Google, con Siri o con Alexa y demás. Entonces, muchas veces estamos en contacto con inteligencia artificial. Hay muchísimas empresas que ya usan chatbots y entonces a veces nos comunicamos con la empresa a través de inteligencia artificial. A veces nos damos cuenta, a veces ni siquiera nos damos cuenta. Entonces, creo que la inteligencia artificial justamente podemos decir que se ha vuelto cada vez más exitosa en el sentido en el que interactuamos con ella y ni siquiera nos damos cuenta. Oye, Vivian, ¿cómo cuáles son los procesos en los que las empresas pueden hacerse más eficientes y reducir el margen de error a través del uso de la tecnología? Y bueno, ¿cuál pudiera ser este primer paso hacia la inteligencia artificial? Esa sería una pregunta y ahorita que contestes te hago la otra, ¿va? Bueno, en realidad esa pregunta ya son dos, pero feliz de que ahorita acabando me hagas la siguiente. Por un lado, ¿cómo podemos hacer más eficiencia y reducir margen de error? Eso, de hecho, mezcla muchísimas tecnologías y depende de la industria en la que estén. Podemos hablar, por ejemplo, en manufactura, hay una mezcla entre sensores, Internet de las cosas e inteligencia artificial que permite una mayor comunicación entre las máquinas, disminuyendo automáticamente el margen de error y obviamente trayendo muchísima más eficiencia, ya que el proceso se automatiza de forma muy sencilla. En otras industrias, como en agricultura, también se ha logrado muchísima eficiencia, nuevamente mezclando sensores con inteligencia artificial, porque entonces se puede ver dentro de los campos
cuáles son las áreas que necesitan ciertos nutrientes, pesticidas, agua o lo que sea, y no desperdiciar. Por ejemplo, si hay una parte dentro del plantío que necesita agua, no es necesario regar extra todo el resto. O si en un pedazo empieza la plaga, gracias a inteligencia artificial se puede identificar esa zona antes de que se esparza y entonces dañe muchísimo más extensión del terreno, ¿no? Entonces, vemos cómo en diferentes industrias empieza a tener un impacto radical. En finanzas es impresionante lo que se puede lograr gracias a inteligencia artificial, y esto nuevamente reduce márgenes de error y logra mayor eficiencia dentro de las empresas. Perfecto, y esto que dices suena muy, muy interesante. Y ahora la otra pregunta. ¿Qué es lo primero que debo de tomar en cuenta para lograr una buena recolección y análisis de información, Vivian? Bueno, depende muchísimo del tamaño de tu empresa. Yo soy de la idea de que el paso más importante es tener a los aliados correctos. No se trata de reinventar el hilo negro. Hay gente que te puede ayudar a llegar al siguiente escalón en donde sea que estés en este proceso de transformación. Entonces, muchas veces, por ejemplo, lo que hacemos en el Summit o en los eventos de Singularity, y sobre todo lo que vamos a hacer este año, es decir, ok, te damos todo el contenido para que entiendas de qué se trata, pero también te acercamos a proveedores o aliados que te pueden ayudar con el desarrollo de chatbots, con el desarrollo de algoritmos e incluso con la recolección de datos y el análisis de los mismos. Tener muchísima información, si no podemos analizarla, no sirve de nada. Necesitamos al combo dinámico para que esto realmente tenga un impacto y ayude a la empresa. Entonces, hay muchísimos aliados que te pueden ayudar en este proceso, dependiendo cuál sea el siguiente escalón que tú necesites, pero acércate y busca a estos aliados porque te van a hacer la vida muchísimo más fácil. Vivian, exactamente ahorita que tú mencionas la palabra aliados y sabemos que viene el Singularity University Summit, ¿nos puedes decir en qué consiste, cómo puedo participar, qué beneficios puedo encontrar? Claro que sí, pues justamente tenemos el evento de este año, el gran evento en donde traemos a Singularity University junto con grandes pensadores internacionales a México. Este año es el 23, 24 y 25 de noviembre. Vamos a estar hablando, durante estos 3 días vamos a hablar tanto de temas de salud, longevidad y cómo estar sanos y bien física y mentalmente. Vamos a hablar de todas las tecnologías que te pueden ayudar a crecer tu negocio, y esto sin duda vamos a hablar de inteligencia artificial, pero también vamos a hablar de recolección y análisis de datos, vamos a hablar de ciberseguridad, vamos a hablar incluso de computación cuántica y de Web 3.0, que es otro tema interesantísimo hoy en día. Y finalmente vamos a tener todo el tema de liderazgo, potencial humano, futuro del trabajo y demás, cómo empezamos a colaborar con la tecnología para lograr objetivos mucho más complejos, tareas que nos lleven a grandes logros. Entonces, los invito a que busquen más información en la página www.singularitymexicosummit.com y a que participen. Como les decía, vamos a tener todo el contenido, toda la inspiración, pero también una zona en la cual pueden encontrar a todos estos proveedores de inteligencia artificial, de ciberseguridad, de las diferentes tecnologías, biotecnología, robótica y demás, que les ayuden en sus negocios a llevarlos al siguiente nivel, a seguir creciendo y expandir sus fronteras. Wow, como comentas, va a estar bastante completo y me imagino que nuestros podescuchas están ansiosos en saber cuál es el promo que nos traes a nuestros podescuchas y pues nos quieres platicar en qué va a consistir, porque ya estamos aquí también, Pepe y yo, anotando. Por supuesto que sí. Cualquier podescucha que nos esté oyendo en este momento y que quiera obtener su entrada al Summit puede tener un 15% de descuento si utiliza el código Cuéntame, viniendo obviamente de Cuéntame de Economía. Entonces, métanse a la página
compren ahí su boleto y a la hora de poner el código Cuéntame les va a dar automáticamente un 15% de descuento. Así es, escuchar, si quieren ser la sensación del cierre de año, pues ya saben lo que tienen que hacer. Y hablando de Cuéntame, quiero recordarles que si ustedes tienen alguna duda, algún cuestionamiento sobre economía, finanzas, administración, pueden escribirnos con el hashtag Cuéntame tus dudas y nosotros nos vamos a encargar de resolverla lo antes posible. Como en este caso, veamos cuál es la pregunta que nos tienen esta semana. Cuéntame tus dudas. Tú preguntas, nosotros te contestamos. Jessica Roma nos preguntó, ¿cómo y por qué disminuirá el IVA en los productos higiénicos para mujeres? Pues bien, la Secretaría de Hacienda propuso en su miscelánea fiscal 2022 quitarle el impuesto del 16% a los productos de higiene femenina como las toallas sanitarias, tampones y copas menstruales. Los datos de la UNICEF indican que el 43% de las estudiantes dejan de asistir a la escuela porque no cuentan con dinero para comprar estos productos. La propuesta de quitar el IVA a estos productos se impulsó por primera vez en 2020 mediante el colectivo Menstruación Digna, y se estima que 63 millones de mexicanas se verán beneficiadas con esta medida. Hasta ahora, en Michoacán, Oaxaca y Aguascalientes se garantiza el acceso a toallas, tampones y copas menstruales gratuitas en las escuelas de nivel básico y centros de salud. Pues estimados podescuchas, como ustedes lo saben, hemos llegado al fin de este podcast. Usted está debidamente informado, ya sabe qué hacer para hacer crecer su negocio, para estar usted mejor, porque esto está muy bueno de la inteligencia artificial. Y bueno, queremos agradecerle a Vivian Land, directora de Singularity México, por estar con nosotros y por compartirnos toda su sapiencia. Vivian, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Alex, Pepe, qué placer estar aquí. Y bueno, chicos, este podcast os ha terminado. Podéis ir en paz. Pepe, podéis ir en paz y cuídense mucho, hagan ejercicio, sana distancia, cubrebocas. Nos escuchamos a la próxima. Bye, bye. Cuéntame de Economía, un podcast de Grupo Expansión.